Buenas tardes, chicos. Este es un tema nuevo sobre la relación que hay entre la estructura y las propiedades mecánicas en los metales y aleaciones. El tema lo vamos a hacer aproximadamente en 3 o 4 videos, eh, porque si no se hacen muy largos, ¿sí? Algunas cosas van a estar pasadas rápido porque se supone que ya las sabemos de otras materias como materiales metálicos y resistencia de materiales. Ustedes, como saben, los metales tienen un tipo de unión metálica, valga la redundancia, del tipo de los tipos de enlaces atómicos. Ahora, en cuanto a la estructura, en cuanto a cómo están ordenados estos átomos, tenemos que los metales tienen una estructura cristalina, porque es una estructura ordenada, que ahora la vamos a ver mejor. Bueno, y a modo de dato es que los plásticos poseen una estructura que se llama molecular, porque se alinean en moléculas de distinto largo, pero no tienen una estructura tan ordenada, si bien tiene una cuasi forma cristalina, una celdilla cristalina, no llega a ser la de los metales. Y los vidrios tienen una estructura amorfa, que quiere decir que no tienen ningún ordenamiento atómico. Bueno, las redes cristalinas en general, no solamente de metales, sino de minerales, se pueden clasificar en 14 tipos de redes de Bravais. Están los sistemas triclínico, monoclínico, ortorrómbico, tetragonal, hexagonal, trigonal y cúbico. Todos ellos varían en función de las proporciones de sus lados A, B y C y de sus ángulos alfa, beta y gamma. Y particularmente en la cúbica también existen 3 variedades, que son la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras. Nosotros, para los metales que trabajamos, vamos a utilizar las cúbicas y en un caso particular la hexagonal para materiales, por ejemplo, como el titanio. Las propiedades mecánicas de cualquier metal dependen básicamente de su composición química y del aspecto estructural. Cuando digamos estructural nos referimos a estructura a micro, a nivel de fases, de red, de defectos, no a la estructura de la pieza en sí. Esa estructura va a depender de qué tipo de red cristalina tenga, de qué defectos tenga la red y qué fases hay presente. Una consecuencia de esto, y muy importante, es para que ustedes lo sepan como identidad práctica, es que para que dos piezas metálicas reales sean idénticas, tienen que tener la misma composición química y iguales aspectos estructurales. Ya donde las dos piezas, por más de ser la misma composición química, el mismo tipo de acero, por poner un ejemplo, pero con una leve diferencia estructural, ya no se pueden considerar que sean idénticas, ya que no se van a comportar mecánicamente de la misma manera. La estructura cristalina es una idealización, es un conjunto infinitos de puntos ordenados en forma periódica a lo largo del espacio. Una manera de pensarla sencilla es una hoja cuadriculada, donde el cuadriculado se extiende de forma finita, bueno, porque la hoja tiene dimensiones finitas, pero a los fines de red ideal es infinita hacia en las 3 direcciones, X, Y y Z. Se repite y tiene un espaciado ordenado. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? En las intersecciones de las líneas estas, horizontales y verticales, en los nodos, ahí vamos a colocar los átomos de los materiales para definir la estructura. Esa estructura, como dijimos, no va a ser perfecta, entonces hay que tener en consideración los defectos, porque en una red real hay defectos. Y que el comportamiento o el ordenamiento
atómico a mayor escala se ve afectado por el comportamiento de los átomos individuales. Todo este conjunto es lo que denominamos microestructura del material. Solamente para mencionarlo, acá está desarrollado lo que es el factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento se define como el volumen ocupado por los átomos en una celda unidad dividido el volumen de esa celda unidad. Por decirlo de alguna manera, cuánto de ese volumen realmente está ocupado por espacio que ocupan los átomos. En una celda tipo BBC, o sea, cúbica centrada en el cuerpo, tenemos un átomo en el centro y 4 átomos en los vértices. Pero cuando nosotros analizamos la celda como un cubo, no hay átomos completos en las esquinas, sino es un cuarto, en realidad es un octavo de átomo en cada esquina. Entonces, tenemos 8 átomos en la esquina por un octavo del volumen de cada átomo, serían 8 octavos. Lo que es un átomo más el átomo central, tenemos 2 átomos. Por el volumen de un átomo en función del radio, está el radio atómico, y ese radio lo ponemos en función del lado de la celda unidad, que es A, que es el parámetro de red. Entonces nos queda que la estructura BCC tiene un factor de empaquetamiento de 0,68. Es decir, que un 68% de la celda está ocupada por átomos del material. El mismo análisis se hace para una celda FCC. La diferencia es que en los vértices, si bien se mantienen los 8 octavos, hay un átomo más por cara. Y el que pertenece a esta celda es la mitad de cada átomo. Entonces serían 6 caras por medio átomo, me da 3 átomos, más el átomo de las esquinas, serían 4 átomos. Entonces, cuando hago el mismo cálculo, me da 0,74. Es decir, que tiene un factor de empaquetamiento más grande, es decir, que entran más, están más lleno, tiene menos, entre comillas, aire, la celda, y está más llena por átomo. ¿Qué materiales son FCC? El aluminio, el cobre, el níquel, el plomo, la plata, por dar algunos ejemplos. Vamos a definir la alotropía. La alotropía en los metales puros es el cambio de estructura cristalina con el cambio de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que en este ejemplo tenemos hierro en estado sólido y vemos cómo después de la solidificación, a medida que bajamos la temperatura, va cambiando la estructura cristalina. No solamente en la disposición, por ejemplo, a altas temperaturas tenemos el hierro delta, que es BCC, con un parámetro de red de 293, y cuando bajamos la temperatura nos encontramos con el hierro gamma o austenita, que es una estructura FCC con un parámetro de red de 364. En este descenso de temperatura pasaron dos cosas. Los átomos se reacomodaron y pasaron de BCC a FCC, y también hubo una dilatación. Parámetro de red es mayor. Si seguimos descendiendo la temperatura, obtenemos hierro beta, el cual vuelve a tener un parámetro de red menor y también una estructura BCC. Es decir, hay una contracción y un cambio de ordenamiento atómico. Y por último, si seguimos bajando la temperatura por abajo de los 723 grados aproximadamente y hasta temperatura ambiente, el hierro alfa o ferrita, es el componente conocido de los aceros al carbono, sigue teniendo una FCC, pero con un parámetro de red un poco menor. Es decir, que hubo otra contracción. Para el hierro
BCC las tienen el hierro alfa, el hierro beta y el hierro gamma, y la FCC el hierro gamma, perdón, esto es delta. Entonces, como habíamos visto en el caso anterior, una estructura de hierro gamma es más aireada, otra vez entre comillas, que la alfa. Bueno, acá a modo comparativo son las mismas estructuras, pero vistas con los átomos y con las dimensiones correspondientes. Esta red cristalina, como en sus nodos cuenta con átomos, estos átomos pueden definir direcciones y planos. Obviamente que son direcciones y planos imaginarios. Si bien el comportamiento del material cuando lo someto a esfuerzos y se deforma, se desliza por esos planos, la deformación y esas direcciones, el concepto es teórico. Para arrancar vamos a hacer necesaria la indicación de la nomenclatura. Por ejemplo, las direcciones van a estar definidas con 3 números HKL encerrado entre corchetes. Las familias son esos mismos números cerrados con estos símbolos. Después vamos a ver qué es una familia de direcciones y de planos. Para los planos también se van a usar 3 números HKL, pero con paréntesis. Y las familias de planos, también 3 números HKL con llaves. Si suponemos que tenemos una red como la que muestra el dibujo, una red en el espacio, en las 3 dimensiones, y le ponemos un par de ejes cartesianos X y Z, podemos definir una dirección entre 2 puntos, tal cual hacían con vectores. Es decir, que si yo tengo una dirección determinada por los puntos P1 y P2, para obtener los valores HKL de esa dirección, no tengo que hacer más que restar extremos menos origen. Como hacían con vectores, las coordenadas estas menos las coordenadas estas les va a dar los índices de Miller de la dirección. Acá en la tabla tenemos como ejemplo las direcciones que son o del eje X o paralelas, y como ustedes recuerdan, los vectores cuando eran paralelos tenían el mismo versor, o los vectores eran múltiplos unos de otros. Bueno, acá pasa lo mismo. Este vector, esta dirección y esta dirección son paralelas, entonces tienen los mismos índices de Miller. Cuando alguno de las componentes es negativa, tenemos 2 opciones. O ponemos el negativo adelante el número, u otra cosa que se puede hacer, que es aceptada, es poner una rayita negativa arriba del número. Y si 2 componentes son negativas, se pueden poner esos números, si son los que están juntos, o sea, HK o KL, si los 2 son negativos, se los pone bajo una misma rayita. Cuando tengamos una familia, recurrimos a este símbolo. Acá tenemos un ejemplo con el que ustedes pueden practicar. Por ejemplo, el eje X, fíjense en que es este, tiene los índices 1, 0, 0, porque es X, 0 no corta a Y y no corta a Z. Fíjense que este sería Z, entonces tiene el 0, 0, 1, la dirección. En este caso, esta dirección que va desde el origen y pasa por toda la diagonal al cubo, tiene índices 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque tiene 1 de X, la componente 1 en X, 1 en Y y 1 en Z. Y como nace en 0 el origen, cuando hacen la resta, les queda este valor. Acá pueden ver una dirección con un valor de 2 en X negativo.
Así que, bueno, nada, agarren este gráfico, saquen en base a inicio y final las coordenadas como para practicar. Así como utilizamos los índices de Miller para identificar direcciones, también lo hacemos para identificar planos. Pero lo hacemos de una manera distinta. Tomamos un plano genérico que corta a los ejes coordenados X y Z en PQR y obtenemos los valores de esas intersecciones. Por ejemplo, el plano A corta a X en 1, a Y en 1 y a Z lo corta en un medio. Entonces, para poder determinar HKL, cada uno de esos índices es la inversa de las intersecciones. Es 1 sobre el valor de la intersección. Por ejemplo, H es 1 sobre 1, K es 1 sobre 1 y L es 1 sobre 1 medio. Y siempre estos tres valores tienen que ser los enteros mínimos. Porque, por ejemplo, el plano 1, 1, 2 es paralelo al plano 2, 2, 4. O sea, uno es dos veces el otro. Entonces, si yo obtengo índice de Miller más grande y múltiplo de un entero, los reduzco. Vamos a suponer el plano 2, 0, 0 es el plano 1, 0, 0. El plano 3, 3, 3 es el plano 1, 1, 1. O sea, siempre lo llevo al menor, a los menores números posibles. Bueno, acá los planos, fíjense, B, C y D son los planos paralelos a los planos coordenados. Cuando un plano es paralelo, corta a un eje, pero es paralelo a los otros dos. Voy a hacer el B. El B es un plano que corta a X en 1, pero es paralelo a Y y paralelo a Z. No los corta. Entonces, los valores de las intersecciones son infinitos. Entonces, cuando hago los índices de Miller, 1 sobre 1 es 1, 1 sobre infinito es 0 y 1 sobre infinito es 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga índices de Miller de plano que alguna componente es 0, quiere decir que es paralelo a ese eje coordenado. También van a tener un ejemplo para practicar. Acá está lo que yo les decía, si estos son planos paralelos, cuando yo haga las simplificaciones, voy a obtener los mismos índices de Miller. Uno va a ser el 101, el otro va a ser el 202 y el 303. Porque siempre lo estoy simplificando en la menor. Entonces, cuando yo tenga planos paralelos, van a tener los mismos índices. Bueno, acá lo que les decía, un ejemplo para que practiquen. Tenemos el plano A donde intersectan, las recíprocas y cómo se escriben los índices. En el caso de, por ejemplo, de este último, el 236, si fuera 246 se puede simplificar porque se divide 2. Pero acá no puedo, porque si yo dividiera 2, sí, me quedaría 1, 3 medios, 3. Pero en los índices de Miller tienen que ser números enteros, no pueden ser fracciones. Entonces, estos son los enteros menores que puede tener este plano. Cuando los planos tienen la misma densidad atómica, se dice que son cristalinamente equivalentes. ¿A qué se refiere? Es que si yo tengo dos planos, como en el primer caso, que son este plano y su paralelo, van a tener la misma densidad, porque si yo tomo este cuadrado, tengo 4 átomos y acá atrás también toma 4 átomos. Entonces, se dice que cristalinamente son equivalentes porque tienen toman la misma cantidad de átomos con la misma separación. Entonces, cuando yo estudie la deformación plástica, el material en esos planos se comporta de la misma manera. Y los que cumplen esta condición
se dice que constituyen una familia. Vamos al ejemplo de acá abajo. Si bien son planos inclinados respecto al cubo, fíjense que todos tienen dos componentes iguales, pero cambiadas de lugar. Por ejemplo, este es el 1, 1, 0, este es el 1, 0, 1, el 0, 1, 1. Son los HKL son 1, 1 y 0, que van cambiando de lugar. Y a lo sumo, fíjense acá abajo, que uno de ellos puede ser negativo. 1 y solo 1. ¿Por qué? Porque este plano toma la misma cantidad de átomos que este, que este, que este. Estas 6 combinaciones son de igual densidad atómica y se van a comportar de la misma manera. Entonces, como pertenecen a la misma familia, los pongo en una llave. La llave es la 1, 1, 0. Acá aparece un paréntesis, pero no es una llave. Entonces, una llave identifica todos los planos que pertenecen a la misma familia. Y después vamos a ver más adelante por qué dos planos que parecen tan distintos tienen el mismo comportamiento. Acá hicimos un ejemplo de cómo una red, vamos a tomar una hoja cuadriculada y en cada intersección de líneas tengo un punto. Si yo tomo el plano este, el 1, 1, 0, o sea 0 de z, porque z es saliente a la hoja, estoy analizando el plano, tengo en verde este plano y sus paralelos, que tienen una separación entre planos y toman una cantidad de átomos por, digamos, no sé, centímetro o metro. Vamos a tomar una unidad de longitud para poder comparar planos. Después me voy al plano 2, 1, 0. Fíjense que son todos, la coordenada z es 0 en todas. ¿Por qué? Porque estoy en la hoja. Pero acá ya en vez de ser 1 es 2. Fíjense que son menos inclinados estos planos. Y si vamos al último ejemplo, tengo el 3, 1, 0. Otra vez el primer coeficiente h aumentó. Sin embargo, la inclinación desciende. Como dice acá, a mayores índices de Miner, menor es la inclinación y tenemos planos de mayor densidad atómica. Es decir, que si yo tomo un metro de este plano, toma más átomos que un metro de este plano. Y otra cosa que se desprende acá, que a medida que los índices de Miller aumentan y los planos son más densos, la separación entre planos es más chica. De acá sale la conocida frase que son planos de mayor densidad atómica tienen menor separación interplanar. Para que tengamos una simple visión de la celda hexagonal compacta, ya que no lo vamos a trabajar mucho, les dejo esto para que lo miren ustedes. Es simplemente un par de imágenes para que se comprenda este tipo de estructura. La podemos formar como 3 capas. La 1 y la 3 son idénticas, son 7 átomos, formando un hexágono con uno más en el centro, un átomo más en el centro. Y entre el medio de la capa 1 y 3 hay una capa de 3 átomos. ¿Por qué 3? Porque son los que entrarían en los huecos y son tangentes. Por ejemplo, este a estos 3, este al del centro y estos 2, y este al del centro y a estos 2. Y arriba pasa lo mismo. Es la manera de tener una estructura compacta. Siempre los átomos son tangentes entre sí. Acá vemos la idealización de la red teórica, donde en cada vértice tenemos un átomo, tenemos un hexágono acá arriba con uno en el centro, otro acá abajo y 3 átomos en el centro. Esta red tiene lado A, que es parámetro de red, y la altura C mayor a A. ¿Qué pasa? No me alcanzan 3 índices de Miller para identificar este tipo de celda. Este tipo de celda requiere de 4 números, es la única.
requiere de 4 índices de Miller. ¿Por qué? Porque no voy a necesitar solamente dos ejes X y a 90 grados entre sí. Necesito 3 ejes para definirla. Acá es A1, A2 y A3 que están simétricamente separados por 120 grados. Si yo lo miro de arriba, el hexágono y estos 3 ejes son todos simétricos. Y el cuarto eje es el Z. Entonces tenemos, en vez de X, antes XY tenía solamente dos ejes. Acá este XY no están a 90, están a 120. O sea, coincidiría X con A1 e Y con A2 o A3 y Z. Entonces, trabajamos de la misma manera. Vemos donde, por ejemplo, el plano rojo corta a X en 1, pero es paralelo a Y y a Z. Entonces, dijimos que eran 0. Y tenemos un número más, que es el Y. Por definición, Y es menos H más K. Entonces, este plano se escribe con los índices de Miller 1, 0, menos 1, 0, porque es una celda hexagonal. En el caso del azul es otro plano que es paralelo al eje Z, pero corta a X en 1 y ahí lo corta acá atrás, en menos 1. Y es paralelo a Z, entonces la intersección es infinita. Cuando hago las inversas me queda 1 menos 1, 0. Y tengo que agregar Y. En este caso Y me da 0. Entonces el plano azul es el 1 menos 1, 0, 0. Bueno, y acá tenemos un par de planos para calcular sus índices de Miller. Tiene el plano coordenado, este sería el Y porque es el 0, 1, 0, que coincide con A2. Después tenemos el otro vector que sería el X, que es el 1, 0, 0, y coincide con A1. Acá tenemos A3, que dijimos que estaba a 120, y Z, que es el 0, 0, 1. Y acá tenemos indicados planos. Este, por ejemplo, rayado vertical es el 1, menos 1, 0, 0. Después tengo este que nace desde acá arriba y llega acá y acá. Ese plano es el 1, 0, menos 1, 1. Está indicado con la línea acá. También pueden probar ustedes con todos estos datos y los gráficos, es ver si pueden calcular bien los índices de Miller. Ahora, vamos a definir más adelante lo que es bien una dislocación, pero sepan que es un defecto del cristal, el cual se mueve en los planos y las direcciones cristalográficas, pero no en cualquiera. O sea, yo voy a tener varios planos en un metal que está conformado por átomos, pero se va a mover esta dislocación en planos preferenciales y dentro del plano no se va a mover en cualquier dirección, sino que en direcciones formadas por líneas que unen los átomos. ¿Cuáles son estos planos? Los de mayor densidad atómica. ¿Y cuáles son esas direcciones? Las de mayor densidad lineal. Yo daba el ejemplo de que imaginen que ustedes tienen que ir de A a F y el puente va de A hacia F. Ustedes siempre van por un puente. No pueden ir caminando a F o vamos a suponer de este lado, de esta hilera de átomos, a la de abajo por esta línea recta. Porque las líneas o las direcciones están definidas por los átomos. O sea, un átomo tras otro átomo define una línea. Entonces, ustedes pueden ir de A a F solamente de átomo en átomo. Entonces, vamos a tener 1, 2 y 3 direcciones. Entonces, este plano tiene 3 direcciones de deslizamiento. Acá es
sabido, o sea, en cualquier libro de metalurgia o de cristales, cristalografía, pueden obtener esta información que es los planos que tiene cada tipo de celda. En este caso, la FCC tiene 4 planos de deslizamiento y cada plano tiene 3 direcciones, lo que nos da un total de 12. En la BCC tenemos 6, esta familia de planos tiene 6 planos con 2 direcciones cada plano, lo que nos da 12. Esta familia de planos son 12 planos con una dirección por plano, lo que me da 12. Esta dirección de planos es una familia que tiene 24 planos con una dirección por plano, lo que me da 24. Por lo que la BCC me da 48 planos. Ojo, que tenga más planos que la FCC no significa que deforme más fácilmente. Tiene más planos, pero hay que ver qué tan denso es cada plano. Y en la hexagonal compacta pasa lo mismo. El plano basal de acá arriba es un plano que tiene 3 direcciones de deslizamiento. Este plano vertical tengo 3 planos, el de acá adelante y el de acá atrás, con una dirección de deslizamiento cada plano, lo que me da 3. Y después tenemos estos planos inclinados que obtengo hasta 6 con una dirección por plano, lo que me da 6. Y en total todos los sistemas de deslizamiento de una hexagonal compacta son 12. La ductilidad de un material depende de qué tan compactos sean los planos de deslizamiento y el número de sistema. No alcanza con tener más alto número de sistemas de deslizamiento. Por ejemplo, las estructuras centradas en la cara, la FCC, son más dúctiles que las BCC a pesar de tener más plano. ¿Por qué? Porque los planos en las FCC son más compactos, o sea, tengo más átomos por plano y los planos, la distancia interplanar es menor. Cuando la distancia interplanar es menor, es más fácil con un esfuerzo de corte producir deformación plástica. Bueno, acá tienen otra gráfica similar a la anterior, donde tenemos mejor descripto para una FCC cuáles son los planos de deslizamiento y cuáles son las direcciones. Obtenemos 12 en la FCC, 12 más 12 más 24, 48 en la BCC, y después 3, 3 y 6 son 12 de la hexagonal compacta. Tenemos qué materiales tienen dicha estructura y está bien definido el plano, los planos, esto es una familia, y la familia de direcciones de cada tipo. Esto lo que nos determina es lo que se llama anisotropial de deslizamiento, que quiere decir que la deformación o el flujo plástico no se produce para cualquier lado, sino que tiene un plano, se produce en un plano específico, densidad atómica máxima, y en una dirección compacta. O sea, dentro de ese plano, tampoco en cualquier dirección, sino en una dirección donde tiene mayor densidad lineal de átomos. Esta disposición atómica que me genera planos hace que podamos entender por qué ante un ensayo de tracción, acá, esto es una fractura frágil no dúctil, tengo que corregir, pero cuando yo hago un ensayo de tracción, ¿por qué no rompe plano? Porque hay una rotura en un determinado ángulo. Eso porque los materiales reales son cristalinos y la deformación se produce por esos planos. Si yo cargo un cuerpo con un esfuerzo P y el cuerpo tiene un plano de deslizamiento como este y una dirección dentro del plano de deslizamiento como esta fuerza sobre este área me va a dar la tensión normal aplicada sobre esta cara.
Y yo esa tensión normal la puedo descomponer en dos. En una normal a este plano y en una tangente a este plano. Esto me va a dar una tensión normal y esta me va a dar una tensión de corte. Pero la proyección de la tensión de corte es sobre toda esta superficie. Va a ser una tensión distribuida. Entonces, a la primera descomposición, que es P por A por coseno de phi, después la tengo que volver a descomponer en la dirección de deslizamiento. Por eso se multiplica por el coseno de phi. Lo que me queda que la tensión resuelta, que el material está viendo cuando yo aplico P, es las cargas sobre el área por el coseno de phi por el coseno de lambda. Si esta tensión supera a la crítica del material, que es la que sale de los ensayos, se produce la deformación plástica. Es decir, la que yo aplico supera la que resiste el material. Obviamente que depende de la composición química, para una determinada composición química, depende de la historia termomecánica, o sea, si sufrió tratamientos termomecánicos o deformación plástica o tratamientos térmicos, de la temperatura a la que se esté desarrollando el ensayo o los esfuerzos, porque vimos que con la temperatura cambia la estructura por la alotropía, y además de la velocidad de deformación, que eso también lo vamos a ver más adelante. Bueno, chicos, antes de entrar con lo que sigue, que es efectos de red, paramos acá. Y bueno, en el próximo video seguimos. Hasta la próxima.